Pero bueno, tú eres colombiana, ya viajas por todo el mundo, pero bueno, cuéntame qué pasó el 5 de mayo de 1995. Estaba en la Universidad Nacional en Bogotá, hacía una especialización en odontología. Llegamos con mi sobrino a la Facultad de Odontología, nos dirigíamos y estaba lloviendo muy fuerte. De camino a la Facultad de Odontología, allá nos cayó un rayo, nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí, carbonizando mi cuerpo, el cual me había costado toneladas de dinero mantener lindo. Era esclava de la belleza, de las modas, de las dietas, de los aeróbicos, y me sentía orgullosa de mi cuerpo. Y en un segundo el rayo carbonizó todo mi cuerpo, quitó mis senos, quitó la carne de mis costillas, la carne de mis brazos, carbonizó mis piernas, mi hígado, mis pulmones, mis riñones y mis ovarios se quemaron también, se afectaron con la quemadura eléctrica. Y también quedé sin vida en paro cardíaco, igual que mi sobrino. La diferencia es que mi sobrino no se quemó, solo 2 quemaduras, una en su corazón, donde le quedó la imagen del niño Jesús, un joven creyente, amantísimo del divino niño, y tenía una cadena con la imagen del niño Jesús, la cual quedó marcada en su corazón, y un huequito en el pie donde salió el rayo. No se quemó, nada quedó intacto, ni su ropa se carbonizó, pero él no respondió cuando los médicos hicieron la reanimación. Mi sobrino a sus 23 años murió. En cambio, estando mucho más grave, Papá Lindo, mostrando que es el dueño de la vida y contra cualquier posibilidad humana o científica, me permite regresar a mí. Pero lo hermoso de esta experiencia es que cuando yo quedo sin vida, yo pensaba que cuando moríamos éramos animales evolucionados, que no teníamos alma, que simplemente teníamos era una gran neocorteza que había que desarrollar. Era una mujer que tendía a la ciencia, al intelectualismo. Lamentablemente, cuando uno cree que el Dios es la inteligencia, desviada de los caminos de Dios desde los 13 años, lejos de la vida sacramental, católica, dietética, light. En mi vida todo fue bajo en calorías. Y entre esos mi amor a Cristo fue light. Por supuesto, me dejé enredar de doctrinas y de religiones orientales, de astrología, de brujería, bien light, sin encuentro personal con Cristo diario, sin vida sacramental y metiéndome en la vida del esoterismo. Entré en un mundo de confusiones donde me descristianizaron, eso que el yoga, que la meditación trascendental, que el poder del tercer ojo, que los viajes astrales, toda esa cantidad de cosas terminaron desplomando en mí mis valores cristianos, desplomando mi fe, y llegué a tal confusión que llegué a creer que cuando andaba con científicos en la especialización, que solo las personas inferiores, poco inteligentes, necesitaban creer en un ser superior, en un Dios. Y entonces esta es mi vida, un caos donde termino volviéndome mujer feminista, mujer defensora del aborto, mujer defensora de la eutanasia, la mujer que decía que la mujer ya no tenía que ser esclava ni sometida a las humillaciones de los hombres, que ella tenía que desarrollarse, tener dinero para vengarse del hombre, sin entender que llevaba a la mujer a ser más prostituta y más pecadora que el hombre. En esa mente enferma, porque esa es una mente sin Dios, donde la soberbia llega a un punto tan grande que tú crees que solo la única verdad es tu inteligencia, y donde crees tú que la vida de Dios es coger como un menú. Tú coges esto, que te vaya bien, que te dé dinero, que te prospere, pero vives consagrada al brujo, al hechicero, al astrólogo. Y ese terrible desvío de mi vida terminó sirviéndole a Lucifer, defendiendo sus doctrinas de muerte, de eutanasia, de una deformación total del plan de Dios, defendiendo la unión entre homosexuales, defendiendo que los jóvenes tuvieran relaciones sexuales, que usaran los preservativos. Me volví una abanderada del diablo, pero yo nunca pensé que estaba sirviendo al diablo, porque era tan soberbia que decía que el diablo
lo habían inventado los sacerdotes para manipular al pueblo y mantenerlo ignorante y ellos tener un poder sobre ellos y querer decirles qué es bueno y qué es malo. Entonces yo llego a ese caos de una vida espiritual que termino en el punto alto de la soberbia, pensando que lo único que vale es la inteligencia, el estudio, la ciencia, andando con personas de iguales criterios, pero personas finas, elegantes, con una capacidad intelectual muy grande, con una capacidad de tener solidaridad. Entonces yo pensaba que estaba en lo correcto. Pues cuando a mí me cae el rayo, me encontré con una realidad inmensa, porque veo mi cuerpo carbonizado, pero me veo en una luz inmensa, en una paz, en un amor indescriptible, como si fuera un sol vivo, una luz que nada puede comparar, un amor y una paz que las palabras no te dicen nada, porque tú dices y no dices nada, porque las palabras no aguantan, no alcanzan a dimensionar. Cuando yo veo esa luz inmensa, de esa luz bajaban unos rayos de amor vivo, como fuego vivo, como agua viva, y nos inundaba toda la creación. En ese instante yo estoy libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor indescriptible, en una plenitud donde vi a toda la humanidad al mismo instante, porque no hay tiempo. Y vi a las personas no solo en su exterior, porque mi mirada era mujer pagana. Está gorda, está flaca, está elegante, está mal vestida. Ese era mi tipo de mirada antes. Pero bajo ese amor, mi mirada era llena de amor. Es imposible estar en ese amor y no ver a las personas con amor. En mí había una sabiduría por encima de mi inteligencia y me di cuenta que poca cosa es la inteligencia del hombre. Y en esa sabiduría de amor, cuando yo veo a toda la humanidad, yo los abrazaba porque yo quería que la gente sintiera el amor que a mí me inundaba. Yo quería que la gente sintiera el amor de Dios, pero yo abrazaba a las personas, ellas no me sentían. Cuando yo miraba a las personas, las veía en su interior, no solo su exterior. Y ¿saben qué me impresionó? El pecado es vivo y entra a habitar dentro de nosotros. Antes, cuando tenía una vida de creyente light, ¿sí?, baja en calorías, yo pensaba que el pecado era el nombre que se le daba a una mala acción o a una mala conducta, pero en ese instante me doy cuenta que el pecado es vivo y que el pecado se acerca y nos da la oferta, nos ofrece un mundo de fantasía, de felicidad, de placer, y cuando tú lo aceptas, uno saca a Jesús de su corazón. Cuando yo peco, le digo: Jesús, te vas, no te quiero aquí, porque yo quiero que tú me des dinero y me des prosperidad, pero yo quiero vivir conforme a esto que me ofrecen, que es placer, que es gozo, que es inmediatez. Entonces, en ese instante entran esas criaturas a habitar. Pero lo lindo es que cuando uno saca a Cristo, Él de inmediato empieza como si fuera un mendigo a suplicarnos, a buscarnos, a rogarnos para que volvamos a Él. Envía sacerdotes, jóvenes que entregan toda su vida al servicio del amor de Dios para que nosotros volvamos al corazón de Cristo. Envía religiosas, personas de oración, programas como estos donde es el mismo Dios que está hablando a ustedes, hermanos míos. Entonces yo veo y ahí se ve cómo Cristo nos persigue, nos ruega, nos suplica. Entonces yo, después de abrazar a todas las personas en esa plenitud de amor, también veo algo maravilloso. A pesar de que el mundo está llenándose de tinieblas, porque un alma en pecado se llena de esas criaturas, se ensordece y es encarcelada dentro de sí misma, encarcelada. Cuando el pecado va encarcelando a la persona va perdiendo de su interior el amor vivo que ha derramado Dios al corazón de ella, ha perdido el amor al prójimo, el amor profundo de Dios, el encuentro personal con el amado. Ya no se deslumbra de que Dios esté en la Eucaristía, que Jesús esté ahí. Ya no se deslumbra de que con su sangre nos lave los pecados. Ya no agradece a Dios Padre el don de su Hijo. No, está uno anestesiado en el pecado, porque el pecado, a medida que uno peca, entra una criatura y se cae, sale el amor, bota el amor. Y pierde uno ese amor al prójimo, pierde el amor a Dios.
Y uno va quedando encarcelado por el pecado, y cuando uno está encerrado en el pecado se vuelve egocéntrico, egoísta, quiere que los demás le sirvan, que los demás le hagan felices, es indiferente, está lleno de omisión porque ni da amor, ni sirve, ni evangeliza, solo piensa en su propio bienestar, y el bienestar que busca es físico, de emoción, de sentir. Bueno, pues yo cuando abrazaba a todas las personas veo cómo la humanidad se ha ido oscureciendo, pero también algo esperanzador, algo lindo, algo bellísimo, porque en ese mundo de tinieblas se ven las personas eucarísticas, son hermosas, hermosas. Si nosotros viéramos nuestra alma eucarística, lloraríamos de amor y de gozo y de agradecimiento a Dios Padre por ese don maravilloso de que aquí palpite el corazón de Cristo. Las personas eucarísticas, sobre todo las almas adoradoras de Jesús, brillan en un mundo en tinieblas como si fueran una lámpara encendida, pero no es con luz propia, es la luz de Cristo que brilla en ese mundo en tinieblas e irradian ese amor y esa luz de Cristo y mantienen viva esa masa que se está llenando. Si podemos nombrar, por ponerle un nombre, perdóneme de pronto un poco despreciativo, esa masa de pecado donde nosotros nos hemos vuelto habitación de pecado. Pero lo esperanzador es que esas pocas personas están abrazando a los demás, les están amando con su oración, los están recogiendo, están en un amor universal, pensando en la conversión de la humanidad, que le duele a los pecadores, que están entregando su vida por el amor a Cristo y por el amor a sus hermanos. Entonces eso es lindo, porque no serán muchos, pero iluminan el mundo en tinieblas. Yo, después de abrazar a todas las personas, en esa plenitud de amor me voy acercando a ese amor vivo, siento como un ascenso que voy subiendo lentamente, me estoy acercando a esa luz. En esa sabiduría me doy cuenta que ese sol hermoso, hermoso, ese sol como una luz así muy redonda, pero de la cual salían esos rayos de amor, me doy cuenta que es la Eucaristía. Y cuando me estoy acercando a la Eucaristía, a la plenitud de la luz de la Eucaristía, me doy cuenta que es el corazón de Jesús, y que el corazón de Jesús es la Eucaristía, y que el corazón está abierto. Y en esa herida, en esa puerta, hay dos árboles vivos al lado y lado, y en el fondo un jardín con amor vivo, con agua viva. Todo es vivo, todo es amor, ese gozo, esa felicidad que uno siente, no lo puede describir. Y yo estaba tan feliz, yo jamás había experimentado la felicidad. Decía ser feliz porque estaba anestesiada en el mundo, como cuando una serpiente le clava a uno los colmillos y uno se siente feliz, pero es que lo está envenenando y lo está matando. Pero no, cuando yo estoy ahí en ese gozo, yo quiero entrar a ese jardín. En ese instante, cuando quiero entrar en el jardín, me doy cuenta que ahí entra solo quien está en gracia de Dios, que ahí entra el que ha aceptado la misericordia de Dios, el que se ha dejado transformar de la pasión de Cristo, del amor apasionado de Cristo, que nos da la vida de la gracia a través de los sacramentos. Entonces, si yo en la vida no he aceptado la misericordia de Dios, si no he aceptado su llamado a la conversión, es tan grande el amor de Jesús que cuando morimos, ¿sabes qué hace Jesús? En esa blancura de Él, es tan blanco su resplandor que los ojos no alcanzarían a aguantar si no hay una gracia. Y te toma en los brazos, acabas de morir, Él te toma en los brazos, con un amor muy tierno, apasionado, te va acercando lentamente, por eso se ve un túnel que se mueve, pero el túnel son sus manos amorosas que nos va acercando y nos pone en su corazón y nos abraza. Por eso yo no vi su rostro, vi la luz que me llevó a su corazón. Pero tanto nos ama Jesús, es tan grande su amor, tan inmensamente grande, que respeta la libertad, respeta el libre albedrío. Y entonces el dolor, el grito que pega Jesús después de abrazarte, es un grito desgarrador cuando, respetando nuestro libre albedrío, nos retira de su corazón y nos entrega. ¿A quién me entregó? A mi papá. ¿Cuál era mi papá? El padre de la mentira, el diablo que sí existía, y yo decía que el diablo no existía. En ese instante, el padre del feminismo, el padre del aborto, de la eutanasia, del divorcio y todo lo que yo defendía, donde creía que estaba ayudando a construir un mundo mejor.
Esto es lo que se llama luciferismo, porque es cuando el diablo te dice que estás haciendo bien. La luz falsa de la bestia te hace creer que estás obrando bien, más estás sirviendo al diablo y destruyendo el reino de Dios. Entonces, en esta segunda experiencia sucede cuando tengo un segundo paro cardíaco, porque me recogieron, me recogen, me llevan a la enfermería, los médicos hacen la reanimación, yo entro de nuevo a mi cuerpo estaba totalmente destrozado, totalmente quemado, me llevan a la cirugía. En la cirugía, como estoy tan grave, mis órganos internos se colapsan y vuelvo a tener un segundo paro cardíaco. En ese segundo paro cardíaco los médicos me reaniman, reúnen a mi familia y le dicen, está muriendo. No la conecten a la unidad de cuidados intensivos porque no hay esperanza. Es más grave sus quemaduras internas donde nosotros no podemos llegar. Entonces mi hermana, dirigida por el Espíritu Santo, gracias a Dios, dice, conecten a mi hermana y que Dios decida. Duré 3 días agonizando. Al tercer día, el Señor me devolvió contra toda posibilidad humana o científica, mostrando que es el dueño de la vida. Pero en esos 3 días de coma, entre el paro cardíaco, yo tengo una experiencia distinta, porque yo salgo de mi cuerpo de nuevo en el segundo paro, pero me veo una realidad terrible, veo un montón de criaturas que salen con una mirada de odio, y al principio busqué una respuesta científica. Estoy sin oxígeno, el CO2, todo este paquete científico al cual yo era experta. Pero de nuevo es esa sabiduría sobre mí. Cuando llega esa sabiduría sobre mí con horror me doy cuenta que son todos los pecados que yo cometí desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. Porque yo a los 13 años morí. Morir no es que lleven el cuerpo a enterrar, no. Morir es cuando uno cae en el pecado mortal y se queda allí. Y no se acerca al sacramento de la reconciliación, no se acerca a confesar sus pecados para ser lavados nuestros pecados y esas criaturas arrancadas por la sangre del Cordero, ¿sí? En la confesión. No, yo a los 13 años llegué siendo una niña buena de la provincia de Bogotá, pero llegué a un colegio de niñas ricas, de niñas con mucho poder, pero yo era muy pobre para ser aceptada en un mundo tan cuadriculado, donde al pobre se le margina por ser pobre, por ser humilde, por ser su manera de hablar y todas esas cosas. Para poder ser aceptada a ese grupo, tuve que negar mi fe. Y cuando una joven empieza a negar su fe, está perdido. Entonces, qué triste cuando a una jovencita le dicen que ser feliz es ser ebrio, que ser feliz tiene que ser alcohólica porque eso es ser un joven, chévere, fumar, escuchar qué hacen sus amigas con sus relaciones sexuales, que es la vida de la prostitución, pero tú no dices que es prostitución, sino que estás pasándola muy chévere, que es muy rico. Conocerle al mundo de los preservativos, ir a ver películas de pornografía, abrirte al mundo de las tinieblas y aceptar el mundo de las tinieblas como parte del joven, como parte de un joven. Ese es el error más grande que cometió un joven, porque se vuelve un esclavo de pasiones, es utilizado, se vuelve un instrumento de placer y se degrada al punto más bajo. En este mundo de muerte espiritual, porque morí a los 13 años, cuando caigo al pecado mortal, cuando llega todo el pecado, llega un odio a mi madre, porque mi madre es una mujer santa que me habla de Dios, una rebeldía horrible, y también un odio a la iglesia. Lo más astuto que hace el diablo en mi vida es que a mis 13 años no me volví a confesar, nunca más. Imagínense un grupo de niñas que llegaron hasta las orgías, al aborto, a la droga, a la total degradación de ellas como personas, diciendo que no se confesaban con un hombre más malo que ellas. Hágame el favor. Entonces, todos los pecados desde mi última confesión salen por mí. Yo huyendo aterrorizada, entro a un hueco terrible,
Pasé por una celda donde había mucha luz, como cárceles, pero al final había unas tinieblas. Cuando yo pasé por donde había luz, vi las personas bellísimas, vestidas, sus vestiduras de un blanco hermoso, que no se puede comparar a nada humano. Y en esa sabiduría yo me doy cuenta que ellas son almas eucarísticas, que cuando estaban en vida no iban a la misa solo el domingo porque tocaba, sino todos los días por amor a Cristo. Y fueron cristificadas, porque cuando una persona come el cuerpo de Cristo, poco a poco el Señor va llenando de su carne, de su presencia, de su sangre a la persona, y la persona va siendo menos ella y más Cristo, al punto de que ellas, dirigidas por el Espíritu Santo, son santificadas y se entregan a la humanidad con amor. Entonces yo veo a ellas muy lindas, veo unas que tienen un fuego hermoso aquí, y me doy cuenta que son las personas que en vida habían sido adoradoras del Santísimo. Las personas más hermosas de toda la eternidad son las almas que en vida fueron adoradoras. Ahí vi a mi madre que había muerto. Yo sentí un gozo cuando la vi, pero yo no podía detenerme. Yo voy descendiendo. Cuando voy descendiendo, las personas se van deformando, sus vestiduras son horribles. Ellas se lamentan, todas ellas, y gimen con vergüenza de la respuesta que le dieron en vida al amor de Dios, de la indiferencia a su presencia eucarística, de todas las horas que estuvieron pegadas a la televisión o a los vicios, y ni un minuto de adoración y de alabanza a Jesús. Y también se lamentan de las consecuencias de sus pecados, el amor que no dieron, el bien que no hicieron. Ellas se dan cuenta que han nacido del amor de Dios, de la pasión de Dios y del amor de sus padres, para llenar al mundo del amor de Dios, para llenar el mundo de bondad, de misericordia. Y entonces el bien que no hacen, se lamentan. Todas las personas que se condenan porque no hubo quien rezara, todas las personas que sufren en el mundo porque no hubo quien les consolara, quien les compartiera. Entonces ellas se lamentan, pero también se lamentan de ver que cuando yo peco, el pecado no se queda en mí. Cuando yo peco, el diablo me manda, vaya traiga a su hermana, vaya traiga a su mamá, vaya traiga un ejemplo. Cuando mi amiga, mi mejor amiga me vendió al diablo, me vendió a la brujería, y a mí me gustó. Y cuando caigo en el mundo del ocultismo, me encanta, y llevo a mis hermanas, a mis primas, a mis amigas, y ellas llevan a sus amigas. Y entonces ahí en la eternidad uno ve, cuando uno pasa por la vida, la huella que ha dejado en la eternidad, cuando no ha sido dócil al Espíritu Santo y no se ha dejado cristificar y transformar por el mismo Cristo y formar por nuestra madre, que es la Iglesia. Entonces cuando yo veo a estas almas gritando, yo sigo descendiendo, llego a un hueco horrible. En ese hueco horrible se abre una boca espantosa, me succiona, yo me voy de cabeza, me cogen de los pies, de inmediato mi cuerpo entra en ese hueco horrible, un montón de criaturas se pegan dentro de mí, veo mi alma, gritaba horrorizada, qué espantosa, qué abominable, qué horrible es un alma en pecado mortal. Cuando yo me veo a mi interior, gritaba, tanto dinero gastado en ropa, en joyas, en ser elegante, y el alma putrefacta y maloliente, llena de esas criaturas, 23 años sin confesión, parecía un infierno viviente horrible. Cuando yo veo esas criaturas, entonces yo desesperada, ya no soy atea, ya no estoy hablando mal de la iglesia, ya no estoy criticando a los sacerdotes, ahí empiezo a gritar, soy católica, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, empiezo a decir, yo nunca he robado, justificándome, no he matado, he sacado muelas gratis a los pobres, he regalado mercados, y cuando veo que eso no funciona, grito, soy católica. En ese instante veo unas escaleritas con luz que están encima del hueco. En el primer escalón veo a mi papá, con muy poca luz. 4 escalones, mi papá ya había muerto. 4 escalones más arriba veo a mi mamá, hermosa. Cuando le grito que me saquen, me doy cuenta que no pueden. Pero me doy cuenta lo grande que es el matrimonio, la grandeza del hogar,
la santidad del hogar y la grandeza y la santidad de la maternidad y de la paternidad, porque es un don divino el hogar. Y todos los padres responden a nuestro Señor del hogar y de la formación que le han dado a sus hijos. Entonces el hombre responde más duro que la mujer, porque el hombre es llamado por el Señor a tener el amor y la autoridad de Dios Padre para amar a su esposa, para formar y amar a sus hijos, entregándose él al servicio de su hogar. Y el hombre que evangeliza a sus hijos, que les guía por el camino de Dios, deja una huella que nadie puede borrar. La madre es un don divino tan hermoso porque es la ternura de Dios. Una madre que tiene el don de sanación en sus besos, en su abrazo, en el dar el seno a su bebé. Y la madre es formadora de humanidad a través de la ternura y del amor, de la donación de sí misma, levantando esa familia. Entonces, como la mujer casi es la que siempre se dona, la que lucha por su hogar, la que más se entrega, entonces por eso el juicio de ella es mucho más suave. Cuando yo veo a mis padres dando cuentas por mí, me da mucho dolor, porque mi padre llora porque él era un hombre bueno, pero se da cuenta que su vida de borrachera, que su vida de adulterio, que su vida de pecado, a pesar de ser hombre bueno, imprimió en mí grandes huellas, como volverme una mujer feminista. ¿Por qué me volví feminista? Porque uno de pequeño no es bobo cuando analiza al papá gritando a su mamá, cuando uno ve al papá borracho imponiendo su voluntad a las malas, cuando golpea. Y entonces eso generó en mí un rechazo hacia los hombres, pero mi madre, que era una mujer llena de Dios, nunca sembró odio en mí. Entonces ella me decía, tu papá es bueno, él te ama, y cuando yo decía, pero ¿por qué nos pega? ¿Por qué es así? O sea, es que él está enfermito, pero él te ama. Entonces ella, mi madre, logró que yo amara a mi papá, pero eso que veía a mi papá lo desvía a los hombres. Entonces decía, los hombres son malos, las mujeres se tienen que defender. Entonces mi padre llora porque una parte de mi feminismo y de mi desviación del camino de Dios fue una protesta al maltrato de la mujer. Y en ese instante yo grito de nuevo, soy católica. Y se escucha una voz tan dulce, todo lo llena de paz, todo lo llena de amor. Y esta voz dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate. Imagine un católico que no se sabe los mandamientos, pues. Y entonces yo me sé el primer mandamiento y me pongo a hacer un discurso del primer mandamiento para que no se den cuenta que no me sé los otros. Pensaba que iba a manejar las cosas al mismo criterio del mundo, de la mentira, del engaño y de la palabra sin sentido. Y digo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta hermosa voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grito, yo sí. Cuando me dicen no, todas las máscaras se caen. Todos mis esquemas y mi mentira se desploma y mi corazón queda abierto. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y mucho menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías una idolatría. Tu Dios, el dinero. Claro, yo siempre pensé, dinero, ciencia, esos eran mis valores. Y entonces yo grité, ¿cuál dinero? He dejado muchas deudas. Y hasta ahí hablé porque me abrieron el libro de mi vida. Cuando me abren el libro de mi vida, veo toda mi vida en un instante, pero los veo con los ojos de Dios, con la ternura de Dios. Veo que Dios tiene un libro no por castigarnos, porque nos ama, porque somos importantes para Él, porque cada momento para de nosotros, para Dios es importante. Lo lindo en el libro de la vida es que a pesar de mis pecados, Dios siempre me buscó. Jesús siempre intercedió por mí, la Madre Santísima, los ángeles, los santos, siempre me buscaron. Pero en mi soberbia no acepté el amor de Dios. Cuando yo veo el libro de mi vida, veo que mi alma, en el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide, es infundida por el Señor y hay como una explosión y la luz del vientre de mi madre se ilumina y desde mi alma madura, adulta, con talentos, llena del amor de Dios, hablaba con Dios y me gozaba de Dios. Por eso es tan terriblemente grave el aborto, porque así yo no, hasta ni siquiera tenía cerebro y ya tenía un alma que hablaba con Dios.
y veo la grandeza de los sacramentos, como mi alma cuando empieza a pecar se empieza a manchar, pero cuando yo me voy a confesar que estoy llena de pecado, cuando me confesaba del corazón del sacerdote, él tiene una herida en el mismo corazón, en la misma herida de Cristo. Se la hace Papá Dios desde la eternidad y es una herida de amor que Papá Dios se regala a sus sacerdotes, porque no hay criatura en la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. Y entonces yo veo que Jesús sale sangrando del corazón del sacerdote y arranca mis pecados y me lava con su sangre y mi alma quedó limpia. Mi alma volvió a quedar llena de amor y vestida de blanco, en la blancura de Cristo, iluminando como un sol inmenso. Cuando yo recibí mi primera comunión y en las comuniones que yo hacía, cuando el Señor entra en nosotros, su carne, su sangre, de inmediato entra el Espíritu Santo y hace una efusión y se explota en nuestro interior y Papá Dios ya no ve nuestra miseria sino entra en nosotros. Entonces veo la grandeza de los sacramentos, pero lo triste es cuando a los 13 años yo me hundo en el pecado, cuando a los 13 años convencida por mis amigas más que por amor, con mi único novio, porque gracias a Dios tuve un solo novio, no entré en la promiscuidad de mis amigas, pero tuve un novio, pero con ese novio tengo relaciones, caí en la mentira de Satanás del condón, usa preservativo y usé 2 y no vas a quedar embarazada, porque la bestia necesita sacrificio humano. El aborto fue lo más abominable que yo cometí de todo el libro de la vida, lo más abominable, lo más horroroso, asesinar al propio hijo de uno en sus entrañas. Yo quedé encinta cuando tuve mi relación prematrimonial, a pesar de haberme cuidado tanto. Mi novio me lleva a abortar cuando mi barriga está muy grande. Yo llamaba a mi bebé porque mi bebé se movía, mi cuerpo se había dispuesto a la maternidad. Yo era una niña de 16 años, pero estaba enternecida con mi bebé. Pero me ganó la cobardía y la presión de mis amigas y la presión de mi novio. Me sentí sola, me sentí sin apoyo, me sentí aterrada de ir a responderle a mis padres tan pobres y decirle que estoy embarazada. Y el horror y la cobardía me llevó a una clínica de abortos. Cuando yo estoy anestesiada, el Señor me muestra el grito que Él pega, porque Cristo en la cruz es presente para todos los tiempos en la Santa Eucaristía. Es una la crucifixión, pero es presente para toda la humanidad. Y Cristo grita de dolor viendo la generación más perversa de todos los tiempos, que es esta, donde hemos decidido destruir la vida, destruir al inocente que no se puede defender, donde el grito del inocente clama al cielo. Cuando el niño lo están matando, yo estaba anestesiada. Yo veo en el libro de la vida, yo estoy anestesiada, pero mi bebé estaba despierto. Mi bebé era un varoncito. Y como él estaba todo formadito, como el médico, que es otro don de Dios, así como la maternidad, el amor de una madre es un don divino, el médico es un don divino, y como el médico implacable, sin el más mínimo sentimiento, mete las pinzas buscando a mi bebé, como mi bebé estaba tan grande, entonces encuentra una piernita y sin la más mínima compasión la trozó. Cuando troza la pierna a mi bebé grita tan duro, tan duro, tan duro, que estremece toda la creación. Cuando salta el chorro de sangre, mi bebé mancha el alma del médico y el alma del médico queda negra como un carbón, sus ojos de fuego. Manchó mi alma y mi alma quedó al carbón. Cuando salta la sangre, mi bebé manchó el alma de mi novio. Manchó el alma de todas mis amigas y de todas las personas que tuvo que ver con el aborto. Mi bebé gritó tan duro, apretó sus manos, trató de esconderse, se subió al fondo, pero allá lo encontraron las manos implacables de ese médico que sin compasión lo destrozó, le arrancó las piernitas, los bracitos, le quitó la cabeza. Como su cabecita era tan grande, metió unas forces y le explotó su cabecita y cayeron los pedazos de mi bebé en un balde rojo, manchando a la enfermera que implacablemente contó los pedazos del bebé y con alegría le dice al doctor: hemos terminado, doctor, perfecto todo. ¡Qué alegría! ¿Saben? Eso sabe que se llama un sacrificio satánico. Es lo más abominable, una madre asesinando a su hijo aquí, en lo más lindo, en lo más seguro que Dios le podía dar
a un bebé, el seno de su madre, esa madre matando a su bebé, un médico, un don de Dios, asesinando. Cada vez que se mata un bebé, del infierno salen los demonios, son unos ángeles luciféricos, por eso la humanidad está tan confundida, porque ellos manejan terriblemente el conocimiento y todo lo malo dicen que es bueno y todo lo malo es un derecho. Por eso cuando se es abortista nunca se dice que uno es un asesino de lo peor, sino que estoy defendiendo el derecho de la mujer. ¿Cuál derecho? Eres una asesina, una criminal, pero tú no lo dices. Cuando yo salí del aborto, cuando yo mando las manos a mi entraña y no encuentro a mi bebé, me odié tanto, lloré tanto, grité en el silencio, no poder gritar, lloraba en silencio sin poder gritarle al mundo que me estaba muriendo, que me había muerto con mi bebé. Un dolor inmenso, un sufrimiento incomparable. Me despertaba por la noche. Cuando me despertaba por la noche sentía el grito de mi bebé, porque una madre siempre va a escuchar el grito de su bebé. Y no podía dormir. Y cada vez que veía a un bebé, veía a mi bebé y me enfermé en mi alma y se me acabó la alegría, se me acabó la felicidad. No es mentira, no es verdad, es mentira, es mentira. Cuando el diablo te dice que diviértete, que usan condón, es mentira, porque el diablo es mentiroso. Él sabe que no te va a servir el condón, que tarde que temprano vas a quedar embarazada y que tú le vas a sacrificar tu bebé y lo vas a asesinar y lo vas a destrozar, y después que tú destrozas a tu bebé quedas muerta por dentro, quedas destrozada, quedas herida y no te perdonas. Y yo lo peor que hice en mi vida fue que no me acerqué a la reconciliación, porque siendo el más abominable de todos los pecados, el Señor lo perdona en el sacramento de la Eucaristía. El Señor me mostró la monstruosidad del aborto, lo abominable que es el aborto. Y ¿sabe cómo el aborto enferma el alma? Que yo terminé defendiendo con los años el aborto, gastando grandes fortunas para pagar abortos. Ese grito de los inocentes clama al cielo. Clama al cielo, ese bebé no ha desaparecido, la tierra gime porque no aguanta tanta sangre. Los gobiernos son unos mentirosos, son hijos de Lucifer, cuando dicen que el aborto es un derecho de la mujer, cuando ellos pagan grandes cantidades de los impuestos de nosotros para matar los niños. Cuando yo elijo un presidente que atrae el aborto, la sangre que se derrama en el país de esos bebés abortados mancha a todos los habitantes de ese país y el alma queda negra como un carbón de los habitantes, porque un país donde está el aborto es un país maldito, y maldito es el que hace lo que el diablo hace y dice lo que el diablo quiere. ¿Y qué quiere el diablo? La muerte del inocente, el asesinato y el crimen. Y cuando yo no hago nada por defender la vida, yo peco por omisión y yo me hago responsable de toda la muerte de los inocentes. Cuando yo veo toda mi vida de pecado, todo el mal que he hecho y que no me deje transformar del amor de Dios, en ese instante, cuando se cierra el libro de la vida, me doy cuenta que yo me he condenado. Y me doy cuenta que me voy a ir para el infierno. Y yo clamo a nuestro Señor misericordia. Yo le pido: Jesucristo, ten compasión de mí, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y en ese instante el Señor me saca de ese hueco y me dice: vas a volver. ¿Pero por qué volví? Porque todavía tenía un cuerpo que la ciencia quería dejar morir, que estaba conectado a la unidad de cuidados intensivos. Por eso la misericordia sobre mí. Y me dice: vas a volver, pero por la oración de intercesión, porque en mi país todo el mundo está orando por mí, y la Virgen María recogió las oraciones del pueblo colombiano y la de los santos e intercede en el Santísimo por mí, y por eso yo estoy aquí. Y por eso el Señor me manda con una misión. Me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y llevo 15 años yendo a muchos países, a Europa, por toda América, compartiendo esta experiencia del amor de Dios, donde el Señor te llama, te dice: yo soy el amor, te he enviado a vivir en el amor, a luchar por la vida, a extender mi reino, a invitar a los que están muriendo de hambre, los grandes poderosos, los ricos, los que tienen todo el poder del mundo, que están muriendo de hambre porque no tienen el pan de vida en su boca, donde nos invita a que vayamos por el mundo a extender
extender su reino, a invitar a las personas, porque Dios nos ama mucho, pero así como nos ama, respeta nuestra libertad. Y si yo vivo trabajándole al demonio y no acepto la misericordia de Dios, en la eternidad me voy para el infierno, porque el infierno existe. Y sí existe, y tú lo viste. Y Gloria, de verdad es que yo te agradezco muchísimo este testimonio, porque yo sé que a través de este mensaje muchas de las personas, nosotros mismos que estamos aquí en el estudio, estamos haciendo como un examen de conciencia, estamos haciendo como un alto en nuestras vidas para pues recomenzar y volver a esta misericordia hermosa. Dios te dio un gran regalo, una gran oportunidad al regresar, a darte la oportunidad de ganar la vida eterna ahora a través de este testimonio que yo sé que convierte a muchas personas. Y de verdad te lo agradecemos mucho, porque yo sé que no ha de ser fácil andar por el mundo viajando, dejando a tu familia pues en tu país, durmiendo quién sabe dónde, ¿no? Pero de verdad eso se agradece mucho, porque ha sido enviada por Dios para llevarnos a meditar y a darnos cuenta que la misericordia es enorme, ¿no? Oye, y bueno, pues ya para terminar, quisiera decirte así palabras así sueltas, y que tú me dijeras lo primero que piensas o que se te viene a la mente y al corazón cuando escuchas eso. ¿Sí? ¿Te late? Muy bien. Perfecto. Empezamos. Dios. Amor, misericordia. Jesucristo. Amor vivo que nos alimenta, nos llena de su amor y de su pasión, que nos acompaña, nos vivifica, nos da la felicidad. María. La hermosa, amorosa madre que siempre está batallando por nosotros, que siempre intercede, que siempre está rogando a su hijo por nosotros, que nunca nos abandona. La amorosa. Misericordia. La plenitud de la Trinidad. El deseo de ese Dios apasionado que por amor a nosotros nos ha regalado a Jesús, que ha entregado hasta la última gota de su sangre y nos da a comer su corazón para que tengamos vida eterna, que por terribles que sean nuestros pecados es más grande la misericordia de Dios, y que Él nos quiere en el cielo, y que su misericordia es tan grande que te quiere abrazar y te quiere transformar en su amor para que abandones tu pecado y por su gracia te vuelvas un santo. Confesión. Confesión, la plenitud de la misericordia de Dios, el regalo inmerecido del corazón de Dios, del corazón de Jesús y del corazón del sacerdote, que son un matrimonio, donde están unidos los dos en el sacramento de la ordenación, en el sacramento del matrimonio, nace la vida de la gracia, donde tú llegas muerto por el pecado mortal y sales vivo, resucitado en la gracia del amor de Cristo, que ha lavado con su sangre tus pecados. Mujer. Mujer, ternura de Dios. Mujer, plenitud, llamada por Dios a dar vida, a donarse, a mostrarle al mundo la ternura de Dios a través de sus manos, de su vida, de su donación. La mujer es un vaso lleno del Espíritu Santo, cuando es dócil al Espíritu Santo. Aborto. Monstruosidad, abominación, holocausto, sacrificio satánico. El aborto es la bestialización de los hijos de Dios, donde un hijo de Dios deja de ser hijo de Dios y empieza a ser bestia, no animal, porque un animal no mata a su hijo en las entrañas, la bestia sí. Cultura de la muerte. Esta es la época del luciferismo, donde nos confunden y creemos que estamos haciendo bien, matando a lo que nos sirve, destruyendo al enfermo, asesinando al anciano y matando a la pobre criatura que no le damos oportunidad de vivir. Esta cultura de la muerte está llevando a la humanidad a la destrucción. La humanidad no va a aguantar tanto, porque esto ha llevado a la indiferencia, al suicidio, al ateísmo, al homosexualismo, a la destrucción de los hogares, al desorden y el caos de la humanidad. Familia. La familia es la plenitud del amor de Dios. La familia es un don divino, es comunión, es Trinidad, porque llegan dos personas a la iglesia y salen tres, porque el amor perfecto de Cristo une a las dos personas y ya no son tres personas, ya no son dos, sino tres.
porque Cristo es la tercera persona que une esa comunión de amor, pero ya no son tres, sino una unidad que solo la muerte puede separar, donde el Espíritu Santo se hace parte de esa comunidad de amor, donde el hogar es santo, el hogar es la plenitud del amor de Dios, el plan de Dios. Un hogar destruido es un cáncer, una lepra que está destruyendo la familia humana. Muchísimas gracias, Gloria, y que sigas compartiendo con tantas personas tu testimonio. Dios te bendiga y te dé mucha vida y mucha fuerza para seguir adelante. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo en Cristo Jesús y no se les olvide, en cualquier momento vas a morir. ¿Cómo van tus manos? ¿Has trabajado en el reino de Dios o estás en la cultura de la muerte? Ese Cristo que te ama, así como te ama, respeta tu libertad. Si tú aquí en la tierra no te dejas llenar del amor de Dios y aceptas tu misericordia, en la eternidad vas a estar sin Dios. No pierdas esa gracia de la salvación, de abrazarnos un día en el cielo. Un beso, hermanos.